Ahí está Marcelo. Bien. Lea Camila. Gaby está. Bueno. Ok. ¿Está bien? Vamos a seguir. Entonces, acá en esta primera columna de nuestra tabla que vamos a hacer, tenemos la variable cantidad de hermanos. Entonces, si nosotros podemos divisar los números, en este caso, nosotros vemos que estos números varían entre 0 y 5. ¿Está bien? Entonces, en este caso, no hay tanta dispersión de números. ¿Está bien? Entonces, lo que uno podría hacer es decir, bueno, voy a hacer, digamos, una tabla y voy a poner acá en las variables 0 hermanos, 1, 2, 3, 4, 5. En esta primera columna. ¿Está bien? Esto lo ponemos así. Esto lo... Sí, Juan, decime. ¿Está bien? En este caso, siempre que las tablas o los datos que recolectamos tengan muy poca variabilidad en valores, ¿sí? Entonces uno puede hacer una tabla de esa, decir, bueno, cantidad de hermanos, ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. ¿Está bien? Y acá vamos al lado, vamos a armar una donde dice cantidad. ¿Sí? ¿Qué significa esta columna de cantidad? Vamos a poner acá, en este cuadrante, la cantidad de veces que se repite aquellas casas donde no había hermanos. Este cero representa casas donde no hay hermanos. ¿Está bien? Entonces, si nosotros nos fijamos en la tabla, aquí arriba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está bien? Entonces ponemos acá 11. ¿Sí? Quiere decir que en 11 casas nosotros recolectamos la información de que no había hermanos. ¿Está bien? Seguimos. Donde dice acá 1, nos fijamos. ¿Está bien? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ponemos acá 12. Quiere decir que en 12 casas había por lo menos un hermano. ¿Está bien? Y así hacemos con el número 2. Si nosotros hacemos la barrida tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos 9. ¿Está bien? Ahí vamos armando la tabla. Seguimos con 3 ahora. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 también. Con 4 vamos a tener 1, 2, 3, 3 solo. Y con 5 finalmente tenemos 1, 1 solo. ¿Está bien? Estamos. Esa es la recolección de datos que pudimos hacer. Esto parece medio, cuando nosotros tengamos que abordar una tabla para hacer estos tipos de ejercicios, y estos datos los van a tener ordenados, ¿está bien? Porque la idea no es que pierdan tiempo o que se equivoquen, porque esto también lleva a equivocarse, digamos, muchas veces en extraer los datos y volcarlos a una tabla, y lo que uno pretende es que no se equivoquen ahí, ¿está bien? Entonces uno lo va a poner de manera ordenada, donde ya contabilizan los números y ponen el valor que corresponde, ¿sí?
a veces hacer esto que hicimos, así, medio de gaucho bruto, entonces medio puede traer, digamos, complicación. ¿Está bien? Eso por un lado. O sea, ¿qué hicimos en esta tabla donde dice cantidad, la columna? Pusimos en aquellas casas donde contabilizamos, aquellas casas donde no había hermano. Encontramos que había 11 casas. Donde había un hermano, 12. 2 hermanos, 9 casas. 3 hermanos, 9. 4, 3. Y 5, 1. Y lo que uno tiene que, por las dudas, contabilizar acá, es decir, si acá los datos, si acá me dice que son 45 casas, esta cantidad de números que yo volqué acá me tendría que dar 45. ¿Está bien? Porque si tengo un dato de más, un dato de menos, y es como que me complica la situación. Tenemos 11 y 12 son 23, y 9, 32, y 9, 41, y 3, 44, 1, 45. Quiere decir que estamos bien. Quiere decir que los datos que volcamos, más allá de la distribución que hicimos, es la cantidad. ¿Está? ¿Estamos? Y aquí lo que vamos a hacer, otra columna, que va a ser el porcentaje. ¿Sí? Vamos a sacar el porcentaje. O sea que vamos a practicar porcentaje. ¿El porcentaje de qué? Bueno, ¿cuánto representa estas 11 casas donde no hay hermanos con respecto al total de casas que yo estoy evaluando o analizando o haciendo la encuesta? ¿Está bien? El porcentaje es, digamos, ¿cuánto representa estas 11 casas que tienen no hay hermanos con respecto al total de casas que estuve encuestando? ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a hacer por acá, primero una reglita de 3 simple. ¿Está bien? Para aprender o repasar, o recordar, refrescar, cómo se saca un porcentaje. ¿Está? Siempre que yo tengo una población, ¿sí? Cuando yo tengo que sacar un porcentaje, es lo que yo siempre digo, decir, bueno, cuando uno va a comprar, si uno tiene que ir a comprar 20 kilos de pan y no sabe cuánta plata llevar, yo necesito un referente, decimos, bueno, ¿cuánto sale el kilo de pan? ¿Está bien? Ese va a ser mi referente. Y a partir de ahí, yo sé cuánta dinero llevar para comprar esa cantidad de kilos de pan que yo necesite comprar. Acá, mi población total son 45 casas. ¿Está bien? Entonces, a la población total o a la cantidad de casas que estoy analizando, ese va a ser mi 100%. Entonces, hago la siguiente reglita del 3 simple. Si las 45 casas representan el 100% del total, entonces estas 11 casas, X. ¿Está bien? Y lo que se va a hacer acá, una regla de 3 simple cruzada, una regla de 3 simple directa. ¿Cómo va a ser? Estas 11 casas lo multiplicamos por 100%. Esto lo hacemos una primera vez y después van a darse cuenta que se saca más rápido. 11 casas por 100 dividido 45 casas. Casas y casas se van. Fíjense que lo que me queda es por ciento. Entonces yo debo multiplicar 11 por 100 dividido 45. ¿Está? Si 24,44. 24,4. ¿Está? ¿Está bien? Entonces lo ponemos acá. 24,44%. ¿Está bien?
Entonces, nosotros podemos llenar toda la tabla haciendo esta reglita de 3 simple. ¿Está bien? Entonces, en este caso, uso el mismo planteo, nada más que ahora en vez de 11 casas, irían 12 casas ahí. ¿Está bien? Acá en lugar de 11 se pondría 12 y se resuelve de esta manera. ¿Está bien? Pero también podemos decir lo siguiente, a ver, veamos qué tiene esta cuenta. Tenemos las 11 casas aquí arriba y está dividido a la cantidad total de casas. O sea que es 11 sobre el total, 45. Y encuentro acá multiplicado por 100. Entonces, este valor de acá, yo lo podría calcular como 12 dividido el total de casas, el 45, y lo multiplico el valor por 100. Y eso me va a dar el valor de porcentaje. ¿Está bien? Aquel que no ve esto, bueno, uno llena la tabla en base a esto que vimos recién y aprendimos a calcular porcentaje. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el porcentaje de algo? Bueno, al total de ese algo que vos estás analizando, llamarlo el 100%. Por ejemplo, si yo quiero saber el porcentaje de asistencia de hoy, de esta clase, vamos a suponer que, ¿cuál es la cantidad total de los alumnos? Que supuestamente si viniesen todos sería mi 100%. Vamos a suponer 25, ponele. 25. Entonces, 25 alumnos van a ser mi 100%. Y en ese planteo yo pongo los que vinieron. Vamos a suponer que de 25 vinieron 17. 17 alumnos, X. Si yo eso que le estoy haciendo así, muy en el aire, lo planteo de esta manera, a mí el valor que yo conseguiría sería el porcentaje de asistencia de los alumnos que vinieron a la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Pero ¿cuál es mi referente? El total de algo. A ese total de algo yo llamo mi 100%. Ese es mi referente. Y después de ahí hago este planteo y puedo calcular el porcentaje que se me ocurra. ¿Está bien? O si no, viendo esta cuentita de acá, ve que las 11 casas es como que o la multiplica por 100 y la divide por el total de casas. Entonces yo lo que puedo acá es agarrar este 12, multiplicarlo por 100 y dividirlo por 45, que hicimos acá. Si hacemos esta cuentita, 26,66, ¿está bien? Sí, perfecto. Daría 26,66%. ¿Está bien? Profe, ¿puede volver a repetir porque quedó como tildado? ¿Cómo sería la cuenta? Esta cuenta, esta sería agarrar el 12, las 12 casas, dividirlas por la cantidad total de casas, 45, y a este resultado multiplicarlo por 100. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Está bien? Es como si vos ves 11 sobre 45. Claro, o sea, sería más simplificado, para no hacer la regla de 3 simple, así. Exacto, más directo. ¿Está bien? Entonces, pero aquel que no logra ver esto, bueno, lo hace con la reglita de 3 simple de esta manera. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya aprendimos, digo aprendimos, yo calculo que esto ya lo sabían, calcular porcentaje. Bueno, lo refrescamos. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Cómo calcular porcentajes de algo? Nos da 26,66. Ahora, el valor que viene acá, es agarrar este 9, lo divido, estas 9 casas lo divido por el total de casas, que serían 45, y lo multiplico por 100. 20. 20. 20%. ¿Está bien? Este 9, de vuelta, como se repite, me da 20%. Ahora, este cuadrante que está acá, es agarrar estas 3 casas, dividirlo por el total de casas, o sea, 45, y multiplicarlo por 100.
¿Está bien? Eso te da 6,66. 6,66. ¿Está bien? Y la última, que sería agarrar este 1, dividirlo por 45 y multiplicarlo por 100, te daría 2,22. ¿Sí? 2,22. Ahora, obviamente, si acá nosotros, una vez que completamos esta columna, si bien la columna contigua acá, verificamos que los valores que están en cada fila, al sumarlos del total de 45, aquí abajo, me dan 45, yo debería sumar todos estos porcentajes, y el total, ¿cuánto me debería dar? 100%, ¿verdad? La suma de todos esos valores. ¿Está? Entonces, esto sumándolo debería dar aproximadamente 100%. ¿Qué puede pasar ahí? Que acá te dé 99,98 o 99,8, muy cercano a 100. De vuelta, lo que nos pasaba en electricidad, cuando hacíamos la verificación de Kirchhoff, acá, como este es periódico, 6,66, 6666, y yo esto lo estoy acortando 2 dígitos, obviamente que en la sumatoria general, este valor no me va a dar exacto 100, porque estoy comiendo o redondeando números, ¿está bien? Pero si me da 99,98, 99,9, estaría perfecto. Ahora el asunto es si acá me da 94,3. Ya son 6 puntos considerables de... ¿sí? Entonces quiere decir que en algún cálculo de esto algo me equivoqué. ¿Está bien? Es como para revisar. ¿Estamos? Entonces, ¿está bien? Entonces, ¿qué hicimos? Armamos una tabla. Pusimos de alguna manera aquellas veces que se repiten, aquellas casas que no hay hermanos, que nos dio 11, y así sucesivamente. Y acá calculamos el porcentaje de cuánto representaba esa cantidad de casas donde no hay hermanos con respecto a la cantidad de casas que estaba evaluando. ¿Está? Y saqué estos porcentajes. ¿Está? Entonces, vamos a borrar aquí arriba. La primera parte que se cortó, chicos, seguramente no lo pude recuperar, porque se perdió. ¿Está bien? Lamentablemente le pido disculpas. Pero bueno, en la primera parte fue más o menos lo que tiene la parte teórica, ¿está bien? Las definiciones, las palabras que se utilizan en la jerga de la estadística, ¿está? Pero por lo menos rescato que esto que estamos viendo, ¿sí? Que si bien está ahí, bueno, uno necesita dar una vueltita de tuerca para que se entienda. Y que eso, bueno, espero que no se corte de vuelta, para que esto quede grabado, eso sí me interesa, ¿está bien? Estamos, así que, bueno, nada. Entonces, bueno, armé la tabla. Vamos a borrar esto. Entonces, este armado, este bosquejo que dice de tabla, ahora estos títulos que están acá, que representa cada columna, lo que yo quería hacer, a esto que está acá, que es la cantidad de veces que se repite el 0, la cantidad de veces que se repite la variable, se va a llamar frecuencia absoluta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite una variable. ¿Está? En este caso, dentro de la variable, sería aquellas casas donde no hay hermanos. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántas veces se repitió o aparecieron casas que no habían hermanos? 11. ¿Está bien? Y para por lo menos congeniar, digamos, si uno agarra un libro de estadística, a la frecuencia absoluta la van a ver como F minúscula sub I. Así.
F sub i. Entonces, cuando ustedes vean, por ahí van a ver esta columna que hicimos así, esta tablita, y acá no te va a decir cantidad, y en el libro vas a ver que te aparece un F sub i de esta manera. ¿Está bien? Quiere decir que esa columna tiene que ver con la cantidad de veces que se repite algo, que tiene que ver con la variable, ¿está? Y que representa la frecuencia absoluta. Y esta que está acá, el porcentaje, la columna de porcentaje, se va a llamar frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Y cómo aparece en los libros? Va a aparecer como n minúscula sub i. Frecuencia relativa. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, si nosotros pasamos esto en limpio, vamos a poner acá la variable cantidad de hermanos, ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces venimos acá y vamos a poner ahora F sub ¿Se i. puede alzar la cámara, por favor? Acá. Vamos a poner F sub i. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá los valores estos que están acá. Va a ser 11, 12, 9, 9, 3 y 1. ¿Está bien? Ya fíjense que a lo que decía cantidad le cambiamos, porque esto fue como un bosquejo. Ahora le vamos a poner un nombre como corresponde en la estadística. Esto corresponde a, cuando hablamos de una columna de cantidad de repeticiones de la variable, se va a llamar frecuencia absoluta y va a llevar esta, ¿sí? F sub i, este símbolo. Entonces se coloca acá. Y ahora vamos a poner la otra columna de frecuencia relativa como corresponde. Si este porcentaje es frecuencia relativa, bueno, ahora en vez de llamarse arriba porcentaje, lo escribimos como, permítanme, vamos a dejar un espacio acá, ¿sí? N sub i. ¿Está bien? A propósito, para ver otra cosa ahora. ¿Está bien? Dejamos un espacio. Vamos a ir agrandando a poquito la tabla. Acá volcamos los porcentajes que pusimos. 24,44%, 26,66%, 20%, 20%, 6,66% o 2,22%. Este por ciento lo hubiese puesto acá entre paréntesis y hubiese puesto los números sin volver a repetir el símbolo de porcentaje. ¿Está bien? También lo podría hacer. ¿Está bien, chicos? ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo de a poquito cómo vamos armando una tabla? De a Sí, poquito profe. le vamos dando forma. ¿Ah? Entonces ya la tabla que habíamos hecho como un bosquejo, ya la ponemos un poquito más, más formal, como suele aparecer en los libros. ¿Estamos? Este F sub i es la frecuencia absoluta, y este N minúscula sub i, frecuencia relativa, y tiene que ver con los porcentajes. ¿Cuánto representa ese valor o ese valor de repeticiones? ¿Está bien? Ahora esa tabla que yo le decía, esta columna, que yo les había dicho, vamos a dejar un espacio, va a aparecer algo que tiene que ver con frecuencia absoluta. Y tiene que ver con la frecuencia absoluta acumulada. Y que se va a llamar F mayúscula sub i. ¿Está bien? Entonces acá
va a aparecer una nueva columna donde aparece, en vez de F minúscula, una F mayúscula sub I. Y se va a llamar esa columna frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Que va a ir acumulando, a medida que yo me desplazo de arriba hacia abajo, va a ir sumando los valores que tiene acá al costado y poniéndolo en este casillero. ¿Cómo se hace eso, profesor? De la siguiente manera. Este 11 que tengo acá, viene acá. Ese es nuestro primer valor. Ahora fíjense lo que yo hago. Este 11 lo sumo con este 12 y el valor que va ahí en este casillero va a ser la suma del número inmediato superior con el que tengo acá al lado, o sea, me va a dar 23. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué hago con este 23? Lo sumo al que está aquí abajo, cruzado, al 9, y esa sumatoria va a venir acá dentro del casillero siguiente. 23 más 9, 32. ¿Está? Este 32 lo sumo con el 9 para darme en ese casillero un valor de 41. Este 41 lo sumo con el 3 que está aquí, para que cuyo valor, su suma, me dé 44. Y finalmente este 44 lo sumo con este 1 que está aquí, para darme 45. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Para qué es esto? Te va a ir acumulando, a medida que me desplazo de arriba hacia abajo, va a ir acumulando los valores, este primer valor más el que tengo acá al lado, y los va a ir volcando en esos casilleros, de tal manera que cuando yo haga esto, el número final me dé la cantidad de casas que estuve evaluando, o sea, 45. ¿Está bien? Si me llega a dar otro valor, quiere decir que acá hubo una macana. ¿Está bien? Digo que también lo podría haber calculado como hicimos hace un ratito. Sumamos de antemano que estos valores que sacamos de esa planchuela de datos me dé 45. Pues si me da 44, 46, sonamos, ahí se nos distorsiona todo. ¿Está bien? Y si bien acá aparece el F minúscula sub I, frecuencia absoluta, y acá aparece frecuencia absoluta acumulada, esto que nosotros llamamos frecuencia relativa, también va a tener una frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y que se va a llamar con N mayúscula sub I. ¿Está bien? Entonces venimos acá y aparece una columna aquí al final que va a ser N mayúscula sub I. ¿Está bien? Y va a ser el mismo formato que habíamos hecho por acá. ¿Está bien? Bueno, eso no lo pude hacer como tiene que hacer nosotros. De vuelta, ¿cómo opera acá? Bueno, el primer casillero se coloca el número de la izquierda, o sea, 24,44. Después, ¿qué hacemos? Este 24,44 lo sumamos con este cruzado que es inmediato, aquí abajo 26,66, y esa suma de este de arriba con este de al lado, lo vamos a poner en este casillero. ¿Está bien? Si sumamos estos valores, ¿cuánto nos da? $51,10. Bien. Ahora, agarramos este 51,10, lo sumamos con este 20, nos va a dar 71,10. ¿Está bien? Este 71,10 lo sumamos con este 20, nos va a dar 91,10. Ahora, este 91,10 lo sumamos al 6,66 y bueno, ahí nos va a dar 97,76. 97,76. Y finalmente este 97,76 lo sumamos con este 2,22. 99,98.
Perfecto. ¿Se dan cuenta? Acá a mí me tendría que haber dado 100, porque es el acumulativo de estos porcentajes, ¿está bien? Pero es un número que digamos, realmente se puede aceptar, porque es 99,98, casi 100. Y estas 2 centésimas fue por el redondeo que hice acá de porcentaje, por agarrar 2 dígitos después de la coma, ¿está bien? Es lo que mencionaba hace un ratito atrás. Entonces, para nosotros, nuestra primera tabla que recién armamos de la recolección de datos va a tener este formato. Va a tener la variable del lado izquierdo, después viene la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite justamente esta variable. En este caso, la variable consistía de cantidad de hermanos, pero la cantidad de hermanos aparecía de 0 a 5 la dispersión. Entonces tuvimos que hacer acá 6 filas y poner la cantidad de veces que se repetía. ¿Está bien? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada, que se hace ese acumulativo como le veníamos practicando recién. Frecuencia relativa, que calcula el porcentaje. ¿Cuánto representa este valor de frecuencia absoluta con respecto al total, ¿sí?, de las casas que se estuvieron encuestando, o sea, de ese 45? Me va a terminar dando tal porcentaje. ¿Está bien? ¿Cuánto representa estas 12 casas con respecto a las 45 total? Este porcentaje. ¿Está bien? Y finalmente, la última columna, frecuencia relativa acumulada, que va haciendo el acumulado de los porcentajes acá parciales del lado izquierdo, dándote un valor final que tendría que ser un 100%. ¿Está bien? Estos dos valores son importantes, justamente porque debería coincidir con el valor de la cantidad de casas, ¿sí?, encuestadas, 45. Ya les digo, si acá da 44, 46, quiere decir que contabilizamos mal. Entonces, la tabla o el posterior análisis se distorsiona. Lo mismo que acá. Si acá me hubiese dado 94, y ya son 6 puntos considerables, quiere decir que acá hay alguna macana en algún porcentaje, y eso ya me distorsiona un poco cuando después siga analizando esta tabla que yo me armé. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Obvio que son las primeras tablas más sencillas. Después, ¿por qué son así? Así de acuerdo a esta planchuela de datos que nosotros levantamos. ¿Está bien? Y que es una planchuela, no digo especial, pero hay poca variabilidad entre los números. ¿Por qué? Oscilaban entre 0 y 5. Entonces me permite hacer una tabla de esta manera, sencilla, ¿sí? Porque hasta acá más o menos puedo divisar los valores. Tengo 6 filas. ¿Qué hubiese pasado si, vamos a hacer algo extremo, tengo que encuestar las 45 casas y aparece la oscilación de variabilidad de cantidad de hermanos, no entre 0 y 5, entre 0 y 14. Vamos a poner que como en los viejos tiempos, se rompía el televisor, que uno decía, ¿por qué tiene tantos chicos? Y bueno, se me rompió el televisor. ¿Está bien? Vamos a suponer que tenemos esa variabilidad. Entonces, acá deberíamos hacer una tabla de 0 a 14, ya serían 14 filas. Entonces ya tendríamos, digamos, una cuadrícula o una tabla un poco más grande y que sería peligrosa porque hago tú una tabla gigante y es como que yo no diviso bien las cosas. ¿Está bien? Se me haría hasta dificultoso poder analizar una tabla con muchos valores. Ya vamos a ver más adelante que cuando en la partida de números o de datos que tengamos que recolectar y tenemos que analizar, si hay mucha variabilidad en los valores, se usa otra tabla que se llama frecuencias agrupadas. ¿Está bien? Entonces, a ustedes les va a servir cuando estén en un escenario que tienen que armar una tabla y hay poca variabilidad de los datos, pueden armar una sencillita como esta. ¿Está? Pero si hay mucha variabilidad con los datos que recolectan, bueno, usarán la otra que veremos más adelante. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Pasamos
recolección de datos, es la planchuela esa. Hicimos la primera parte, recolección de datos, o sea, lo plasmamos en una tabla. ¿Está? Ahora viene la segunda parte, podemos decir así. ¿Qué hacemos con esta tabla? Es como que sí, más o menos la visualizo. Puedo ver los números y decir... Profesor, se va a cortar la clase, ¿eh? Ah, tenés razón, se va a cortar. Bueno, gracias, Marce. Salimos, me esperan un cachito y les mando por el Classroom para que ingresemos vuelta. Vamos, muchachos. Somos 17.